Hola y bienvenidos a todos. Hoy vamos a resolver el siguiente problema que trata sobre el comportamiento de la humedad en un mezclador. El enunciado nos dice lo siguiente: al mezclador ingresa aire húmedo por dos corrientes, calcule el flujo másico y la humedad absoluta en la salida del proceso. Esta operación se lleva a cabo a nivel del mar. Bien, entonces tenemos una corriente de entrada 1 y una corriente de entrada 2 que ingresan a un mezclador. Toda esta mezcla desemboca en una única salida que es la corriente 3. Nos pide calcular el flujo másico a la salida y la humedad absoluta a la salida. Para la resolución de este problema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un balance de materia de flujos para encontrar el flujo en la salida, y vamos a hacer un balance de materia por componentes, ya que vamos a tener la humedad en cada punto, y de esa forma encontrar la humedad en la corriente 3. Bien, entonces comenzamos. Esta es la ecuación general de balance de materia: entrada menos salida más generación menos consumo igual acumulación. Vamos a adecuarla a nuestro mezclador. ¿Tenemos entradas? Sí. ¿Tenemos salidas? Tenemos una salida en la corriente 3. Como no hay reacción química, no hay generación ni consumo. Como todo lo que entra sale por la corriente 3, de igual forma no hay acumulación. Nuestro balance de materia nos quedaría de la siguiente forma: entrada menos salida igual a 0. Tenemos por corriente de entrada el flujo 1 más el flujo 2 menos la salida, que es el flujo 3. Igualamos a 0. Despejamos el flujo 3, que será igual al flujo 1 más el flujo 2. Si hacen este cálculo van a obtener un resultado de 167 kilogramos de aire sobre minuto. En este punto no hay donde perderse, así es que pasamos al cálculo de la humedad 3. Para hallar la humedad en este punto necesitamos las humedades en las corrientes de entrada. Vamos a dejar el flujo 3 que calculamos de este lado y continuamos con las humedades. Para el cálculo de la humedad 3 ya habíamos dicho que haremos un balance por componentes, donde nos queda de la siguiente forma: flujo 1 por la humedad 1 más el flujo 2 por la humedad 2 menos el flujo 3 por la humedad 3. Este punto conocemos la humedad 1, podemos calcular la humedad 2 de igual forma. El flujo 3 ya conocemos, la única incógnita en esta ecuación sería la humedad 3. Esta es la ecuación que estamos buscando. Lo vamos a dejar en la parte superior. Para el cálculo de la humedad en la entrada 1 contamos con los siguientes datos: humedad relativa 50% o 0,5. Necesitamos la temperatura y la presión. ¿De dónde sacamos estos valores de 760 y 25 grados centígrados? Si ustedes observaron bien el enunciado, al principio nos dice que este proceso se lleva a cabo a nivel del mar. Entonces consideramos las condiciones normales de presión y temperatura a nivel del mar, que son presión 1 atmósfera o 760 milímetros de mercurio y la temperatura de 25 grados centígrados. Esas son las condiciones con las que vamos a trabajar en cada punto. Como primer paso vamos a calcular la presión de saturación a la temperatura de 25 grados centígrados. Pueden calcularlo con la ecuación de Antoine: 23.57 milímetros de mercurio a 25 grados centígrados. Como paso número 2 vamos a calcular la presión parcial del vapor en el punto 1, multiplicando la humedad relativa por la presión de saturación del vapor, 23,57 milímetros de mercurio por 0.5, donde van a obtener 11.785 milímetros de mercurio de presión parcial. Reemplazan este valor en la ecuación de la humedad y van a obtener el siguiente resultado. Entonces este sería nuestro cálculo para la humedad 1. Lo vamos a anotar aquí arriba. Listo. Pasamos al cálculo de la humedad en el punto 2. De igual forma tenemos de dato la humedad porcentual 0,7, el flujo en el punto número 2, la presión de operación asumimos 760 a una temperatura de 25 grados centígrados. Con la ecuación de Antoine van a obtener 23,57
Hasta aquí es el mismo cálculo que en el punto 1. Ahora vamos a calcular la humedad de saturación de la fórmula de la humedad porcentual, que es igual a la humedad absoluta partido de la humedad de saturación. Como tenemos presión de saturación, reemplazamos esta presión en la ecuación de la humedad para obtener un resultado de 0,01991 kilogramos de vapor sobre kilogramo de aire. Esta es la humedad de saturación y nosotros queremos la humedad absoluta. Entonces vamos a despejar de esta ecuación la humedad absoluta, que será igual al producto entre la humedad porcentual 0,7 entre la presión de saturación del vapor 23,57. Este producto les va a dar un resultado de 0,01394 kilogramo de A sobre kilogramo de B, correspondiente a la humedad en el punto 2. Dejamos esta humedad acá. Entonces, ¿qué datos ya tenemos? Esta es la ecuación a la que habíamos llegado para el cálculo de la humedad en el punto 3. Tenemos flujo, tenemos humedad en el punto 1, tenemos flujo y humedad en el punto 2 y tenemos el flujo 3. Ya tenemos todo para calcular, entonces reemplazamos todos los valores en la ecuación. Aquí tienen el reemplazo y el cálculo les va a dar un resultado de 0,011459 kilogramos de A sobre kilogramos de B. Esta es la humedad en el punto 3. Vamos a dejarlo escrito en esta parte y estos serían ya todos los cálculos que nos pide el enunciado, tanto en el punto 2 como en el punto 1, para calcular todo en el punto 3. Con esto habríamos terminado la resolución del problema. Espero que el video les haya sido de gran ayuda y nos vemos en un próximo video.